Hola a todos, bienvenidos a Global Local Podcast, en una edición más de conversaciones. Hoy no estaremos en vivo lastimosamente, pero estamos muy felices con este capítulo. Es una edición especial que estamos haciendo por las elecciones que serán en Colombia la próxima semana. Entonces, si están viendo esto la semana del 23 de mayo del 2022, es porque están bien. Si no, esto ya pasó. Las elecciones ya habrán pasado después de la semana del 23. Pero en todo caso, esperamos que sea un tiempo productivo y de mucha bendición, que puedan aprender, que sobrepase un poco las expectativas de lo que van a ser las elecciones. Siempre hay muchos temas alrededor que nos mueven, que nos inquietan, y bueno, la idea es compartirles un poco lo que nosotros pensamos acerca del tema, por quién votar, por quién no votar, quién nos va a salvar, quién va a mejorar la economía de nuestro país. No, mentiras. Vamos a estar hablando mucho de eso. Siempre nos enfocamos más en el Señor, que es lo que nos importa. Entonces, bueno, bienvenidos a este capítulo. Hace unos meses yo tomé un curso de Cristología. Un curso, pues, estaba pensando yo que nunca es superficial acercarse a la vida de Jesús y aprender acerca de Jesús. Pues no fue profundo, sino fue una titulación. Fue un curso de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Pero una de las cosas que recalcaba mucho en las primeras horas de clase era: nosotros siempre hablamos de Jesús, en líneas generales en la iglesia siempre hablamos de Jesús, y perdemos un poco el foco de qué es lo que hablaba Jesús, porque Jesús no se predicaba a sí mismo. Era curioso. Y Jesús hablaba mucho acerca del reino de los cielos, en una época donde se hablaba del reinado, en un pueblo en donde el Señor, cuando los saca de la esclavitud de Egipto, les dice: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y después el pueblo, con el pasar de los años, les dice: no, queremos un juez. Y el Señor le da a los jueces, y después dicen: no, queremos un rey, como todos para alrededor. Y el Señor les da muchos reyes, si recordarán, a Saúl, después a David, después a Salomón, y después el reino se divide, y que el rey de Judá, que el rey de Israel, que son todas esas partes confusas del Antiguo Testamento. Y después llega un hombre diciendo que el reino de los cielos va a ser, y que Jesús habla que en el reino de los cielos no será así, que el reino de los cielos va a ser tal, que en el reino de los cielos va a ser tal. Y como siempre, saltando del timbo al tambo, empiezo a conectar ideas. Pero en estos días escuchaba una canción acerca de Jesús que decía que Jesús desafía la violencia al poner la otra mejilla. Y hay muchos detalles pequeños de lo que Jesús dice: el reino de los cielos es así, en el reino de los cielos es así, entre ustedes es de tal manera, pero en el reino de los cielos será de tal manera. Y yo creo que lo primero que a mí me gustaría decir acerca del tema de las elecciones es que nosotros deberíamos poner nuestra mirada en el reino del Señor. Y suena un poco obvio, pero creo que lo perdemos muy fácil de vista. Yo no sé si recuerdan ese episodio en donde Jesús va caminando con sus discípulos, y dos hermanos se acercan y le preguntan, le dicen: Señor, tenemos una petición. Permite que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Podrán ustedes beber de la copa que yo bebo? Y ellos dicen: sí, sí podremos. Y Jesús dice: la verdad, ustedes sí pueden, pero ustedes ven que en este mundo, los gobernantes de este mundo, los reyes de este mundo son servidos, pero en el reino de los cielos no será así. En el reino de los cielos, el que quiera ser primero tiene que servir a los otros, así como el Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por muchos. Ese es el primer punto que me gustaría tocar. Ese es el reino de los cielos. Yo creo que ese es el reino en el que nos deberíamos enfocar. A veces creo que este tipo de cosas suenan un poco panderetas, cristianamente correctas, que suenan bien, pero la realidad es que nosotros no las vivimos. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo de nuestra vida cristiana. A raíz de este curso que hablaba acerca del reino de los cielos, yo siento que sí empecé a vivir mi vida, a ver esa parte de mi vida de una manera diferente. Muchas cosas pasan
en el día a día de las personas, en la realidad de cada uno. Ya completo casi 3 años viviendo acá en Estados Unidos y la realidad de vivir en Estados Unidos es completamente diferente a la realidad de vivir en Colombia. Ahorita estoy en Minnesota y la realidad de vivir en Minnesota es completamente diferente a la de vivir en Florida, incluso cuando es el mismo país y es la misma moneda. Y todas esas cosas empiezan a afectar porque uno hace esto, porque uno compra aquello, porque uno va a aquel lugar. Todo eso afecta. Nuestra vida como cristianos debería tener un común denominador, y es que todos deberíamos estar mirando el reino de los cielos. Un reino de paz, de justicia, de virtud, de perdón, de misericordia, en donde a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama malo. El ejemplo máximo es Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Un reino en el que el Señor desafió la manera de vivir en esa época y hoy en día aún sigue desafiando. Donde todo un pueblo estaba esperando un Salvador que se rebelara contra Roma porque los estaban oprimiendo. Y en su momento le preguntan acerca de la cuestión de los tributos y Jesús responde: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cómo va poniendo las cosas en su lugar y cómo nos va volteando la torta. Como dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amarás a tu enemigo y orarás por aquellos que os persiguen. Creo que mi primer desafío, hombre, pongamos las cosas en el lugar correcto y veamos con las gafas, veamos con los ojos de un cristiano, de pequeños cristos, en donde lo que a nosotros nos importa es el reino del Señor, más que el reino terrenal. Claro, nos importa, nos incumbe, pero hay más cosas para allá. Me siento muy raro, tengo que confesarles que me siento muy raro porque pareciera que estuviera haciendo un monólogo y que me estoy tirando a prédica, o me hace falta la interacción con Cristian y con la gente y con los comentarios. No tengo distracción hoy, me hace falta, pero bueno. No sé si Chris lo va a compartir, yo creería que sí, pero una de las cosas que hablábamos cuando queríamos preparar el capítulo, que fue aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, fue hace bastante tiempo que vimos las elecciones en el panorama y dijimos, creemos que es bueno que hablemos acerca de esto, fue qué tanto me afecta a mí como colombiano, que llevo casi 3 años viviendo en Estados Unidos, el votar por la gente de mi país en donde yo no estoy viviendo. Creo que así nos vemos un poco como cristianos cuando nos preocupamos tanto por lo terrenal, cuando tenemos algo más por lo cual preocuparnos, que es el reino de los cielos y es la esperanza de un reino venidero. Yo no inscribí mi cédula acá en Estados Unidos. La verdad es que las propuestas las he seguido, la verdad, muy poco, pero creo que eso me enseñó a raíz de una conversación con Chris, que tanto yo votar ahí, así aun cuando Colombia es mi país, aun cuando un día, si el Señor permite, volveré. ¿Qué tan atrevido soy yo como votando y diciendo quién sí, quién no, cuando yo estoy viviendo una realidad completamente distinta? La realidad que cada uno vive en sus hogares es totalmente ajena para mí en este momento, aun cuando hablo con mi familia constantemente, aun cuando veo noticias, aun cuando leo qué es lo que está pasando, mi realidad es distinta. Ahorita estoy en una granja, si pueden ver allá al fondo parte de la granja y el verde, y acá el mundo no pasa, esto es muy tranquilo. No por eso no hace que no me importe mi país, pero mi realidad es otra. Mi primera invitación sería: ¿cuál es la realidad en la que nosotros nos queremos enfocar? Teniendo en cuenta este tema del reino de los cielos y un Señor al que se supone que le entregamos nuestra vida como Señor y como Salvador, ¿cómo estamos mirando a ese reino? ¿Cómo estamos mirando a ese Rey? ¿Cómo estamos mirando a ese Salvador y cómo lo estamos obedeciendo? Tenía un tercer punto: en dónde estamos poniendo nuestra esperanza y nuestra salvación. Creo que el tema de la política afecta mucho nuestra manera de vivir y pensamos mucho en, hombre, la economía y el salario mínimo y cuánto cuesta la comida y el subsidio y los servicios y el arriendo y el estudio y el transporte, que son realidades que nos afectan, pero creo que muy fácil perdemos el foco de que quien provee es el Señor. Creo que todos aquellos que tenemos una vida con el Señor de años, creo que especialmente en Colombia, en donde somos una cultura que escuchamos muchos a nuestros padres y o a nuestros abuelos, tendremos muchas historias que contar en donde hemos pasado momentos difíciles, momentos de hambre o momentos de escasez, en donde el Señor ha hecho milagros, en donde cada día el Señor ha puesto el pan en la mesa, en donde cada mes
o 2 meses o cada 3 meses, el Señor ha provisto para el alimento, provisto para los servicios. Un vecino que me compartió, un familiar. Y creo que es bueno recordar que nuestra esperanza viene del Señor, porque a la hora de votar, creo que empezamos a poner nuestra salvación y nuestra esperanza en X o Y persona. Y aun cuando sabemos que debería ser puesta en el Señor, nos dejamos llevar por corrientes, por masas, por una cantidad de cosas que pasan a nuestro alrededor que nos afectan, que nos hacen pensar, hombre, yo debería votar por esta persona, yo creo que este sí va a cambiar el país, yo creo que el problema del país es este, yo creo que el problema del país es aquel, yo creo que si votan por ese me vuelvo así, yo creo que si no votan por ese también me vuelvo así. Y creo que perdemos el foco y se nos olvida que nuestra responsabilidad es porque tenemos voz y voto, porque lo podemos hacer, porque en la democracia esa es una realidad. Nosotros vivimos en un siglo en donde ya se acabó hace rato la discusión de que los hombres votan, que las mujeres no pueden votar, que los blancos, que los negros. Esa época ya pasó, estamos en una época en donde todos votamos. Y aún así sigue habiendo problemas, porque se creía por mucho tiempo que el problema del voto era que no todo el mundo tenía voz y voto. Y hoy en día hay voz y voto, y las culturas son igual de corruptas. Y eso deja ver que lo que hay, el problema grande de fondo que hay es nuestro corazón. Creo que es un buen momento para recordar que nuestra esperanza y nuestra salvación vienen del Señor, que quien provee la comida, los servicios, el arriendo, es el Señor. No de gratis nos enseñó la oración, ¿no?, a sus discípulos. Ustedes cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, la invitación a votar de manera responsable y con conciencia y sin... yo creo que respetando el punto de vista del otro, porque somos tan iguales y tan diferentes, y me atrevería a decir que El Salvador no es este ni aquel. Son buenos tiempos para que como cristianos dejemos de pensar cuál es el menos peor, aun cuando sea una realidad, y que independientemente de la decisión que tomemos, porque tenemos que tomar la decisión de votar, que la tomemos poniendo nuestra esperanza en que quien nos va a seguir sustentando es el Señor. El bienestar que nosotros vivimos dentro de la tierra, aun cuando al Señor le importa, no es el fin de las cosas. El Señor está mirando muchísimo más adelante. Hay una promesa de redención, hay una promesa de amor, y sería bueno que a la hora de votar no dejemos que nos consuma tanto el candidato y el futuro y la incertidumbre los próximos 4 años, porque la verdad es que no sabemos si gana fulanito o pepito o sutanito, no sabemos si va a ser bueno o va a ser malo. Y a mí eso me parece un buen punto, porque nos va a recordar que nuestra esperanza va a tener que estar puesta en el Señor. Yo hace tiempo escuché a alguien, y la verdad no logro recordar cómo, pero se me sembró esto en la mente y no se me olvida. No recuerdo en dónde y quién y cuándo fue esto, pero me quedó sembrado en la mente. Y era un pastor que decía: siempre estamos apuntando como cristianos a que el mundo sea perfecto, a que no haya ladrones, a que no haya corrupción, a que no haya pecado, a que no nos impongan que la ideología de género, que los impuestos, infinidad de cosas que la política toca. Y él decía: ¿no creen ustedes que en un mundo corrupto es donde más se necesita personas del Señor que no negocien sus principios? ¿No decía Jesús que Él no vino para los sanos sino para los enfermos? ¿No son los enfermos los que necesitan salud, amor, que los curen? ¿No es en ese mundo en donde nosotros tenemos que hacer nuestra obra como cristianos? Y me quedo siempre rebotando. Estoy hablando de hacer y deshacer y de que todo sea lícito, pero me parece una buena manera de plantear este tema de las elecciones. Que por años hemos visto que quien gane o quien pierda es irrelevante en nuestra tarea como cristianos. Me explico, obviamente es relevante, pero es irrelevante en cuanto a que lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer no depende de quién esté en el poder, depende de nuestra relación con el Señor, depende en dónde estamos poniendo nuestros ojos. Creo que son buenos tiempos para eso.
El tercer punto que me encantaría tocar sería el de los ídolos. Hace unas semanas leí un tweet que decía que los cristianos señalamos mucho la idolatría como algo malo en el Antiguo Testamento y lo planteamos como un problema. Es que tiene ídolos, es que tiene ídolos. Y nos hemos olvidado de cómo nos ponemos cuando se meten con nuestro pastor y también cuando se meten con nuestro candidato político. A lo largo de mi vida yo he tenido la oportunidad. Yo salí de mi casa a los 16 años, ya hace más de 10 años salí de mi casa y he tenido la oportunidad de vivir en más de 15, yo creo que ya casi 20 casas, con familias, con familias, con amigos, con personas mayores, con todo tipo de mezclas que hay en el medio. Yo he tenido la oportunidad de vivir. Y en cierta ocasión viví con una señora que es como una mamá, pero en el tema político se ofuscaba un poquito. Quería mucho por alguna razón a cierto presidente, expresidente de nuestro país. Y recuerdo que por la época en la que yo viví en la casa de ella, salió la serie de Jaime Garzón. Yo sabía de cómo ella se ponía con su expresidente. Entonces yo le hacía chistes con respecto a la serie. Y la realidad es que ella se ponía de una manera que me causa mucha gracia, pero en verdad le afectaba. En verdad era de las que compraba peleas por Twitter por defender o por atacar a X o a Y. Y cuando leí este tweet pensé que es cierto, que los cristianos a veces cuando nos dicen algo acerca de una persona, de un líder, de un pastor, de un senador, de un familiar o de alguien que queremos mucho o en quien hemos puesto nuestra expectativa, nos volvemos ciegos ante ciertas realidades y empezamos a defenderlo como si fuera un santo, como si no tuviera errores, como si absolutamente todo lo que hiciera fuera bueno. Aunque estamos hablando hoy de elecciones y de política, quisiera lanzar como una alarma que revisemos eso en nuestras vidas. Pero hablando de política también, lo delicado que puede ser que a la hora que no podemos hablar de política, no nos podemos sentar con alguien que piensa diferente a hablar. Y ustedes, yo no sé si ustedes concordarán conmigo o no, pero la mayoría de veces que nosotros no podemos sentarnos a hablar con alguien de política es por conceptos que nosotros tenemos, que muchas veces no están ni siquiera fundamentados en campaña o en la realidad misma política. Nosotros creemos que esa persona es buena y que la otra es mala, y la conversación no la podemos sostener con alguien más por el hecho de que nosotros creemos que vamos predispuestos a que lo que la otra persona me va a decir es malo, a que el otro candidato es malo. Entonces, como yo no lo acepto, como lo que yo creo que hay en mi cabeza es toda la verdad acerca de la otra persona o acerca de la otra campaña, no hay espacio para hablar, no hay espacio para la conversación. Y hombre, a ver, me devuelvo al segundo punto, en quién es que estamos poniendo nuestra esperanza, que estamos empezando a construir ídolos que no se puede hablar. Si me van a hablar de un candidato que a mí no me gusta, yo no hablo. Es que me van a intentar persuadir. Les decía que en un mundo corrompido es donde los cristianos deberíamos ser luz. En medio de estas conversaciones de política también deberíamos ser luz. No puede ser posible que yo diga, es que me voy a sentar a hablar con otra persona y no puedo porque me va a persuadir de que vote por la otra persona. Y yo digo, ¿dónde están tan claras las cosas en nuestra cabeza que otro nos va a persuadir por votar de otro? Y no es que no nos puedan persuadir, no es que la conversación no pueda alimentarnos, hacernos crecer, y no es que en la conversación no haya un espacio para, hombre, sí, puede que yo no haya visto algo en la otra persona, pero nuestro miedo es que nos cambien la manera de pensar. Y me pregunto yo, ¿en dónde están nuestros fundamentos y nuestra manera de pensar? Que si nos dicen algo acerca de X o Y persona, X o Y candidato, X o Y partido, se nos cae el mundo. Hace mucho tiempo les compartía en uno de los episodios, en la Biblia de tapa a tapa hay demasiados, cientos y no miles de personajes, y absolutamente todos son malos, solo hay uno bueno. En la vida real, en nuestra realidad, es igual, solo hay uno bueno, y es el mismo que está en este libro. El resto, y en la iglesia es lo mismo, y en nuestro país es lo mismo, y en la política lo mismo. Todos malos, uno bueno. Y a veces nos estamos queriendo matar con todo el mundo, hombre, por defender qué, me pregunto yo. Bueno, una alarmita para que miremos
qué podemos o no podemos conversar, por qué queremos o no queremos votar por X o Y, que no se nos convierta en un ídolo y un día ante un error se nos caiga el mundo porque se equivocó. Que dentro de la responsabilidad del voto no se nos olvide que nuestra mirada está puesta en el Señor y que tenemos responsabilidades como cristianos. Creo que ese es el cuarto punto que quiero tocar. ¿Cuáles son mis responsabilidades como cristiano? Que tal vez ahorita en momentos de elecciones es un buen momento de recordar, pero que siempre han estado ahí. ¿Cuáles son esas responsabilidades como cristiano que a mí se me han olvidado? Estaba pensando en modelos bíblicos que hayan tenido algo que ver con la política, con gobiernos, y para darles solo mención, porque en algún momento, en algún capítulo, algo que hemos dicho en Global Local Podcast, es que la Biblia es un libro de libros que cuenta historias de todo tipo, y la política no es ajena, y hay personajes, pues no cristianos, sino personajes que sirven al Señor, pero digo no cristianos porque son del Antiguo Testamento y Jesucristo no había venido. Personajes bíblicos es la palabra que está buscando, que han estado involucrados y han sido temerosos del Señor y han actuado con ese temor. Uno de los primeros que se me vino a la cabeza fue José. José, cuando interpreta el sueño del faraón, 30 y 32. José le explica el sueño del faraón, en el versículo 33, José le dice: por tanto, probase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, quinte era un impuesto, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guarden. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, versículo 39, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y si recordamos la historia, Josué gobernó con sabiduría, era un hombre temeroso del Señor, conocemos su historia, y estuvo ahí. Y el hombre no estaba diciéndole al varón nada absolutamente, intentando decirle: hombre, mi Dios, mi Dios, mi Dios, lo que yo veo. Y es que el hombre estaba actuando con temor del Señor, y el Señor respaldó ese temor. Y por ese temor fue que José tuvo el cargo que tuvo, y después conocemos la historia cuando su familia viene y el faraón les da toda la comida en ese tiempo de hambruna y todo. Bueno, pasan más cosas, pero fue la manera íntegra de actuar de José la que lo llevó por donde lo llevó. Fueron sus convicciones no negociables. Y el faraón las ve. Es cierto que usted tiene el Espíritu de Jehová. No vamos a hallar a un hombre, ningún sabio de Egipto pudo con este sueño. Y usted pudo. No vamos a hallar nadie más sabio que usted, lo entendió. Y esta historia ya empieza a hacer ecos de la historia de Daniel. Daniel, uno de esos que cuando Babilonia se toma Jerusalén y esparcen por todo Babilonia los príncipes, las princesas y la gente así titisnais de clase de Jerusalén, ahí está Daniel, y se lo llevan, y no sé si recuerdan la historia, pero está Daniel con sus amigos, les cambian el nombre, los preparan para servir al rey. Este hombre tiene una sabiduría especial, pero él no negocia sus principios. Si recuerdan a Daniel en el foso de los leones, fueron momentos en donde prevaleció su carácter, en donde como hijo de Dios, él entendió que su manera de actuar podía tener un costo alto que era su propia vida, pero era más importante lo que había en su corazón con respecto al Señor. Su manera de amar al Señor era la que iba a marcar la pauta en cómo él iba a tomar decisiones. Yo no logro ver en José y en Daniel hombres buscando la política para poder hablar del Señor, sino que sus convicciones eran tan claras. El Señor los llevó por el camino de servir a los reyes. Veo un Daniel que eso fue lo que el Señor le puso a hacer, pero en su manera de actuar, en su manera de vivir, sus convicciones como hombre fueron las que los llevaron a tomar decisiones. No tuvo miedo de morir los leones. El hombre tenía claras sus cosas. Le tocó en la política. Y esto ya me empieza a mí a rebotar y a hacerme preguntar y a invitarnos a todos. Tal vez lo de nosotros no es la política, pero ¿será que nuestras convicciones sí nos están llevando por donde es?
¿O será que nuestras convicciones sí nos están haciendo actuar como hijos de Dios? Y no estoy planteando a José y a Daniel como personajes que no se equivocaban, sino como lo que la historia cuenta, con lo que les respectaba, cómo actuaron. Me gustaría usar un tercer ejemplo y después hacer una invitación. El tercer ejemplo son todos los reyes de Israel y de Judá, todos, incluido el David y el Salomón. Cuando leemos Crónicas y Reyes, y el final de cada reinado muestra lo malo que hizo cada rey ante los ojos del Señor. Y si recordamos, el pueblo fue el que le dijo al Señor, que lo mencioné al principio: Señor Dios, danos reyes como todos los pueblos tienen un rey, danos un rey que nos gobierne. Y el Señor en su ley había establecido en Deuteronomio, si alguien lo quiere leer, un punto de vista muy interesante para leer todo esto. Deuteronomio capítulo 17, versículo del 14 al 20. El Señor le dice al pueblo: si un día ustedes piden un rey, esta es la manera como el rey debe actuar. Y ningún rey, ni el David cuando se volvía al Señor, actuó como el Señor había puesto a los reyes que actuaran. Todos los reyes de Israel y Judá, todos fueron la patada, tras la patada, tras la patada, tras la patada. Solo un remanente en el pueblo, constantemente, que no se olvidó del Señor. Pero en cuanto a reyes, ahí no estaba la solución. Y creo que eso es un buen llamado de atención para nosotros. Por ahí no es. Seamos el remanente. Después del periodo de los reyes, Babilonia se toma todo Israel. Aquí es donde pasa lo de Daniel. Y uno de los profetas del tiempo del exilio, cuando todo esto está por pasar y está pasando, es Jeremías. Y en el capítulo 29 hay unas palabras muy conocidas y son una invitación para el día de hoy. Está todo el mundo cautivo, esperando cuándo van a volver al pueblo, y el Señor le dice a Jeremías: dígale esto al pueblo, escriba una carta y dígale esto al pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí donde están, en Babilonia, y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envía, dicho Jehová. Pueblo cautivo, pueblo que está esperando volver a su casa. Y el Señor les dice: momentico, cásense y hagan vida y planten viñedos y todo. Ustedes van a hacer todo en el lugar en el que yo los puse. Y mi invitación es esa. Este versículo a mí me encanta. Y perdón que lo coja tan fuera de contexto y lo ponga acá. Perdónenme. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Que como hijos de Dios, nuestra tarea, nuestra responsabilidad sea orar por la paz del lugar en donde estamos. Traer la paz, cultivar y dar frutos, no disminuirnos como familias. Que como hijos de Dios, nuestra responsabilidad sea vivir el reino del Señor, ese reino de justicia, paz y virtud. Ese reino que Jesús vino a vivir de una manera tan brutal que cambió la realidad del mundo en el que él vivía, en el momento en el que él vivía. Nadie se esperaba a Jesús. Él vino a decir: tenemos que poner los ojos en el reino de los cielos, un reino en donde el que tiene lo poco que da es más grande que el que da mucho de lo mucho que tiene. Son enseñanzas brutales que el Señor nos ha dado. Que el Señor bendiga nuestro país, que nos dé sabiduría para la decisión que tenemos que tomar, pero más importante, que nuestros corazones sigan siendo transformados por Él. Que a donde sea que el Señor nos lleve, podamos ser hijos de Dios, podamos vivir como siervos del reino de los cielos, que ni siquiera somos siervos, somos amigos, somos hermanos, somos coherederos con Cristo. Somos amigos porque un amigo sabe lo que hace su amigo, y nosotros sabemos que Él dio su vida por nosotros. Que nuestra manera de pensar se transforme, que nuestra realidad no condicione lo que tenemos que hacer delante del Señor. Esa es mi invitación más grande. Que
tengamos la capacidad de compartir y de amar aún en medio de las diferencias, porque eso somos como iglesia. Tenemos que amar con las diferencias y con el pecado y con la lucha del otro. Eso es lo que yo creo. Que el Señor nos guarde como país en las elecciones y, hombre, yo creo que por más que haya mano humana en lo que sea, el Señor tiene el control. Y yo confío que tiene el control de las elecciones con lo que sea que va a pasar en el país. Pero si nuestros ojos quedan puestos en Él, recordamos que Él es nuestra paz y nuestra provisión. Y yo atrevidamente me doy por bien servido con cualesquiera que sea nuestro. Ha sido un placer, los extrañamos. Esperamos que pronto podamos volver a hacer el en vivo y estemos juntos interactuando y que no... Sí. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Un abrazo.